Bien, pues nuevamente nos saludamos, doctores. En esta ocasión vamos a hablar de las cefaleas. El término cefalea viene del latín cephalá y del griego cephalaia, que quiere decir de cabeza. Hace referencia a los dolores y molestias localizados en cualquier parte de la cabeza, incluyendo las neuralgias de la cara y la cabeza. También se le llama cefalalgia o dolor de cabeza. Y es importante recordar que la mayor parte de las cefaleas son primarias y son crónicas, o sea, dan y se quitan, y son no progresivas, es decir, no progresan a otro tipo de síndromes con otro tipo de enfermedades. En el caso de la cefalea primaria, pues el principal problema es que el paciente tiene un problema con el dolor de cabeza en sí. Entonces no hay otra enfermedad predisponente, pero sí produce una importante discapacidad. La migraña es una de las enfermedades que más afecta a las personas, así como la cefalea en general, esto estadísticamente. Entonces es importante no minimizarlo, ya que produce una discapacidad muy importante. No es una enfermedad pequeña, hay que saber diagnosticarla y tratarla. Generalmente las personas con cefalea primaria tienen una predisposición individual y se requiere un tratamiento adecuado que parte de un buen diagnóstico, así como medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Por su parte, la cefalea secundaria es aquella que representa un síntoma derivado de una enfermedad que puede ser sistémica o bien de la cabeza y o el cuello. La cefalea secundaria entonces pone en riesgo la función y la vida en relación a la causa que la produce. También las hay neuralgias, es decir, dolores de los nervios craneales, sobre todo de la cara y de la cabeza, y también las hay primarias y las hay secundarias. Es importante recordar que cualquier proceso que afecte las estructuras inervadas de la cabeza o el cuello va a producir cefalea. Y en relación a la estructura afectada también podemos encontrar la semiología de la cefalea. Entonces, hay zonas de la cabeza y de la cara que están inervadas y producen dolor mediante estímulos mecánicos, inflamatorios, infecciosos, por contigüidad de procesos inflamatorios, por cambios bioquímicos, metabólicos en el organismo o por cambios vasomotores. Estas estructuras son el cuero cabelludo, el periósteo, las arterias y las venas, la órbita, las meninges y los huesos, los músculos y la saponeurosis, la articulación temporomandibular, la boca, incluyendo sobre todo la arcada alveolodentaria, así como estructuras cervicales. No olvidar que los senos paranasales también son una causa de cefalea y dolor craneofacial. Por otra parte, el encéfalo en su interior no está inervado, entonces no tiene por qué dar dolor a menos que las lesiones con efecto de masa produzcan estancamiento del isquiocefalorraquídeo en los ventrículos o el espacio subaracnoideo, o produzcan herniaciones con compresión del espacio subaracnoideo o bien tracción de las meninges y los vasos sanguíneos, y esto a su vez produce cefalea secundaria. Sin embargo, una lesión que no produce efecto de masa, que es pequeña, que es circunscrita, que no tiene edema, pues difícilmente va a producir cefalea. Un ejemplo frecuente es que los clínicos se encuentran pacientes con cefalea, que habitualmente tienen cefalea primaria, pero se encuentran calcificaciones que no están haciendo efecto de masa por neurocisticercosis, lo cual pues no justifica el origen de una cefalea. A veces hay síndromes de silla turca vacía, en donde hay pues quistes aracnoideos que no necesariamente corresponden con la etiología de una cefalea. Entonces hay que caracterizar bien las cefaleas para poder hacer un buen diagnóstico diferencial. Las cefaleas desde el punto de vista sindromático parten de algunos prototipos de cefalea, pero también comparten los mismos mecanismos de inervación que las cefaleas secundarias. Entonces las clasificamos en función de su síndrome
y partimos del hecho de que estas también están muy relacionadas a cefaleas primarias o su prototipo son cefaleas primarias, aunque también pueden llegar a ser secundarias. Tenemos tipos vasculares, musculares, trigémino autonómicos y neurálgicos. El caso de la cefalea vascular, pues interrogamos su calidad, si esta, por ejemplo, es pulsátil o palpitante, a veces también puede ser opresiva, esa es la calidad de una vascular, se localiza en el hemicráneo o en la porción hemioccipital, en el caso de las variantes de migraña, por ejemplo, o problemas de circulación posterior, puede ser holocraneana o bifrontal y a veces se irradia, aunque inconstantemente, al ojo. No es predominantemente en el ojo, pero sí puede irradiarse al ojo. Por eso a veces se confunde con cefaleas trigémino-autonómicas. Sus acompañantes son los datos de descarga vegetativa, como la náusea, el vómito, la osmofobia, la sonofobia, los trastornos visuales antes, durante y después, en el caso de las migrañas, y otro tipo de cefaleas vasculares, así como las alteraciones de la sensibilidad de la cara del mismo lado o de la mano del mismo lado, del cuerpo del mismo lado. Suelen ser cefaleas de intensidad moderada a severa, generalmente no son leves. El tipo característico de cefalea vascular pues es la migraña. Aunque bueno, se sabe que el origen de la migraña no es vascular, pero sí se cataloga como un tipo de cefalea vascular. El caso de la muscular, bueno, pues el prototipo es la cefalea tensional, suele ser una calidad opresiva, el paciente refiere a una banda de dolor que le oprime, puede ser bifrontal o en sienes, en la nuca y el cuello posterior, o bien acompañarse de sensación de pesadez en la espalda baja, en la columna lumbar. Esto en cefalea tensional. Y aunque generalmente no se describe que hay descarga vegetativa, la descarga vegetativa con frecuencia acompaña a la ansiedad, que es un desencadenante de la cefalea muscular tipo tensional. Entonces, a veces el paciente puede referir de manera inconstante que tiene náusea o que tiene sensaciones de desbalance o problemas del sistema del equilibrio o vestibular. Y su intensidad suele ser leve o moderada. El caso de las trigémino autonómicas, pues aquí son sobre todo cefaleas de distribución ocular con cambios autonómicos en el ojo. Entonces, pues, suelen ser también neurálgicas, entonces son lancinantes o pungitivas, se localizan en la rama oftálmica del trigémino. Se pueden acompañar de algunos datos de descarga autonómica como fotofobia, fonofobia, epífora y también con cambios vasomotores tipo hiperemia conjuntival o hinchazón palpebral. En este caso es menos frecuente la náusea, aunque puede aparecer, y suelen ser cefaleas abruptas de intensidad severa. El caso de las neurálgicas suelen ser lancinantes o pungitivas también porque son neurálgicas. La distribución es del nervio en cuestión, puede ser por ejemplo el trigémino. Habitualmente en la neuralgia del trigémino duelen la zona del maxilar, labio superior o pómulos. Sobre todo duele la rama mandibular, o sea, duele la mandíbula, la arcada dentaria inferior, duele el mentón. Por lo regular hay puntos gatillo, es decir, zonas de las encías, la boca o la cara que al ser tocadas o al ser estimuladas por cambios de temperatura, o bien, por ejemplo, estímulos físicos como lavarse la boca, tocarse la boca con la lengua, con las manos, pues produce estos dolores o desencadena estos dolores. Y pues hay síntomas a veces sensitivos en la zona del nervio craneal correspondiente. También hay otras neuralgias, no nada más la del trigémino, puede haber una neuralgia del glosofaringio con dolor en la parte posterior de la lengua y en la faringe, o bien neuralgia del nervio de Arnold, dolor en la zona mastoidea. Suelen ser generalmente severas, aunque a veces son moderadas. El caso de la vascular, cuyo prototipo es la migraña, suele durar horas, por definición la migraña dura de 4 a 72 horas. El ritmo pues suele ser una sola fase de cefalea, o sea, un solo ataque, y va de menos a más, es progresivo. Se puede irradiar, ya comentamos, aunque de manera inconstante al ojo, también a la cara y a la zona del occipucio, y suele ser súbito, aunque pues el inicio, además de ser súbito, es gradual, o sea, no alcanza su clímax en unos pocos segundos. Ahí diferenciamos un inicio en relámpago, que es la cefalea que alcanza su máxima intensidad rápidamente después de unos segundos, por definición
antes de 1 minuto. Y en caso de los predisponentes, bueno, la vascular incrementa con el ejercicio. También el sueño en migraña a veces favorece que el paciente se despierte con ataques de migraña en la madrugada. El caso de la muscular, pues puede durar horas hasta días. No es tan acotada como las 72 horas de la migraña. Suele ser igual monofásica, empieza de a poco, insidioso, progresivo. Y bueno, la trigémina autonómica puede durar segundos o minutos dependiendo de la que estemos hablando. El número de ataques y la duración de los ataques nos ayudan a clasificarla. En este caso, suelen ser en salvas, o sea, varios ataques a lo largo del día. No se irradian, generalmente se mantienen en el ojo, suelen ser unilaterales y comienzan de a poco. Perdón, comienzan rápido y se elevan rápidamente, o sea, tienen un inicio en relámpago estas. Aunque el inicio en relámpago en una cefalea que no es neurálgica, pues llama la atención y conduce a estudios de imagen. El caso de las neurálgicas son segundos a minutos, aunque cuando se cronifican suelen ser dolores continuos, suele ser monofásica o en salvas, casi siempre es en salvas, se irradia al dermatoma correspondiente al nervio craneal y el comienzo suele ser súbito también en relámpago. Las migrañas suelen empeorar con el movimiento, mientras que las cefaleas en racimos mejoran cuando el paciente se está moviendo. Entonces, en migraña vemos que el paciente no se quiere mover y en cefalea en racimos vemos que el paciente se está moviendo y además se toca la cara para atenuar el dolor. Aquí hay algunos ejemplos de localización, por ejemplo, la sinusal, que puede doler la cabeza, pero también duele la zona frontal o la zona maxilar, sobre todo cuando el paciente se agacha. En racimos en el ojo, a veces las cefaleas musculares que son de origen en el cuello se confunden con cefaleas tensionales, pero es característico que haya antecedentes de patología cervical, dolores a la movilización del cuello, así como dolor en la nuca y en el vértex. Las tensionales pues son en banda, bifrontales, por ejemplo, los pacientes refieren sensación de pesantez en el ojo o en las sienes, incluso a veces se acompaña de hipersensibilidad en el cuero cabelludo y estos pacientes presentan pues sensación de entumecimiento, refieren que tienen la cabeza como metida en una olla o que sienten la cabeza más grande de lo habitual o con parestesias, a veces incluso con piquetes en el cuero cabelludo, la nuca o el cuello, que bueno, es particularmente un tipo de cefalea que se llama cefalea punzante primaria, que son dolores neurálgicos tipo pungitivos breves en pacientes que por lo demás son normales y que a veces tienen ansiedad o cefalea tensional. Mejoran con antidepresivos tricíclicos en esos casos. El caso de la migraña ya comentamos que puede ser holocraneana o bifrontal, pero lo habitual es que se refiera a la mitad de la cabeza y a veces de la cara. La articulación temporomandibular pues, se encuentra por delante del trago del pabellón auricular y pues bueno, es localizado al momento de abrir y cerrar la boca o al tocar la articulación temporomandibular en la zona de la articulación. A veces la migraña es solo craneana, como comentábamos, y a veces la tensional duele en una banda alrededor de la cabeza. La cefalea secundaria a veces tenemos que clasificarla rápidamente, puesto que puede ser una emergencia, cuando hay que estudiar inmediatamente al paciente, idealmente internarlo, cuando es una cefalea en relámpago que no es neurálgica, cuando hay fiebre y meningismo, cuando hay papiledema con signos focales o se redujo la conciencia durante el dolor, o bien el tipo de dolor del glaucoma agudo, que es esta proptosis ocular con disminución de la agudeza visual, hiperemia e hinchazón en un solo ojo de manera súbita en un paciente. A veces necesitamos estudiar rápido una cefalea, aunque no necesariamente como una emergencia, pero cuando hay datos de arteritis temporal, papiledema sin signos focales o alteración de la conciencia, cuando encontramos alguna enfermedad sistémica relevante, por ejemplo, pérdida ponderal, síntomas B, por ejemplo, linfadenomegalias, antecedentes de TB o datos de VIH o de cáncer, bueno, pues ahí estudiamos al paciente. El paciente de 65 años y más con una nueva cefalea que tiene cambios cognitivos asociados, bueno, pues hay que estudiarlo. La arteritis temporal aparece habitualmente en pacientes de 50 años que tienen ataque al estado general, que tienen astenia, dinamia, que pueden desarrollar fiebre
y que tienen una característica hipersensibilidad en la zona de la arteria temporal superficial, que es adelante del trago, a veces cerca de la articulación temporomandibular. La arteria puede palparse a veces, hay hipersensibilidad, incluso puede tocar caliente o verse de color rojo esa zona de la arteria temporal superficial. Y los pacientes en el laboratorio tienen velocidades de sedimentación globular incrementadas. Bueno, vuelvo a repetir, alrededor de los 50 años. El problema con esta arteritis temporal es que más bien es una arteritis de células gigantes, en donde se afecta sobre todo las arterias carótidas interna y externa, entonces puede cursar con EBC, sobre todo carotidio, con isquemia del oftálmica, entonces el paciente pierde la visión del mismo lado y tiene síndromes piramidales contralaterales, síndromes cognitivos, frontales, etcétera, etcétera. La arteritis temporal también a veces presenta dolor y claudicación al momento de la masticación. ¿Cuándo podríamos, si no tenemos banderas rojas, sospechar una cefalea secundaria? Bueno, cuando hay signos focales a la exploración inexplicados, cuando la cefalea no es típica, no la podemos clasificar bien o tiene características mixtas, cuando hay una aura inusual, por ejemplo, el paciente que siempre presentaba alteraciones visuales de pocos minutos y ahora se incrementan o cambian las alteraciones visuales y además se agrega alteración sensitiva que no había, bueno, pues vale la pena ver si la cefalea no, tipo migraña en este caso, no cambió de características por una patología vascular que predispone a esos cambios. Si es que tiene 50 años o más, habría que estudiar al paciente si hay agravamiento con el movimiento del cuello o con el movimiento de la articulación temporomandibular. Entonces, en esos casos, valdría la pena referir e investigar. Algunas veces consideramos las características de la cefalea para poder estudiarla, por ejemplo, si es la primera o la peor, si va progresando en sus síntomas y en su intensidad y no cede con el tratamiento convencional, que son analgésicos, si hay alteraciones focales, por ejemplo, síndromes regionales corticales, afasia, síndromes del tallo cerebral, de la médula espinal, cerebelosos, motores, etc. Si hay fiebre, acompañando, si hay VIH o cáncer con una nueva cefalea, si la cefalea tiene un inicio de rápida intensidad en unos pocos segundos, antes de un minuto, muy severa, en relámpago, o bien hay síndromes específicos acompañando a la cefalea, como la arteritis temporal, si el paciente tiene 65 años o más con cefalea de novo. Si hay cefalea de esfuerzo o valsalva. Ya hemos comentado que la migraña puede despertar al paciente, la cefalea en racimos también despierta al paciente. Sin embargo, una cefalea que aparece con el esfuerzo, que se desencadena con el esfuerzo, debería estudiarse, aunque la mayor parte de las cefaleas de esfuerzo, por el sueño, por la tos, por la defecación, por el coito, suelen ser benignas, a veces encontramos aneurismas o malformaciones arteriovenosas o patología cerebrovascular y conviene estudiar estas cefaleas con una tomografía, cuando menos, con angiotomografía, de preferencia contrastada para ver mejor el árbol vascular, o bien una resonancia magnética, igual contrastada, con angio. La cefalea que no cambia de lado, ya comentamos que las neurálgicas suelen no cambiar de lado, pero si tenemos una vascular, por ejemplo, o una cefalea siempre localizada en una región que no cumple con las características de neuralgia, pues valdría la pena también estudiarlo, porque puede ser una lesión focal. Si la cefalea despierta al paciente, que es un poco relativo, porque ya comentamos que algunas cefaleas primarias despiertan al paciente, sin embargo, sí, también los tumores al final de la noche o la sinusitis pueden despertar al paciente por acúmulo del moco en la sinusitis sobre el seno paranasal que lo distiende, lo inflama, o bien por la neoplasia que pues, acumula líquido cefalorraquídeo, efecto de masa en un momento de declive y que al final de la noche despierta al paciente por tracción de estructuras inervadas. Si la cefalea ha cambiado notablemente del patrón establecido, por ejemplo, una cefalea muscular que se torna vascular, como puede ser un paciente que tiene cefalea tensional y se sospecha migraña, pues la migraña puede parecerse a otras cefaleas vasculares,
pues hay que estudiarlas. O bien se acompañan de alteraciones cognitivas, por supuesto hay que estudiarlo, esto es frecuente en tumores o bien en infarto cerebral. Así como el paciente que tuvo trauma craneoencefálico y presenta alteraciones de la conciencia. Esto es especialmente importante en aquellos que además de ello tienen coagulopatías o están en estado de ebriedad. En la exploración podemos encontrar algunos datos que nos permiten estudiar una cefalea, por ejemplo, la presencia de fiebre en infecciones y enfermedades de la colágena o enfermedades neoplásicas. La hipertensión puede aparecer en el contexto de una migraña, pero también en EBC, o hipertensiones abruptas o extremas en el caso de cráneo hipertensivo con deterioro de la conciencia y alteraciones en la frecuencia respiratoria y cardíaca, o síndrome de hipertensión endocraneana. Bueno, más bien es la tríada de Cushing, porque eso es la tríada sinológica. La tríada sintomática del síndrome de hipertensión endocraneana es cefalea, vómito en proyectil y papiledema. El caso de pacientes caquécticos que pueden tener cáncer, VIH, TB o sarcoidosis con impacto cerebral, paciente con dermoabrasiones y endostosis en la cabeza por trauma craneoencefálico, pacientes que tienen fracturas del piso medio, que se evidencian por equimosis en retroauricular o de mastoides, que es el signo de Battle, signo de ojos de mapache con equimosis en las órbitas periorbitarias, otorrea o rinorrea, pues sugieren TCE. Pacientes con pobre dentición y algunos que tienen abscesos dentarios pueden tener cefalea por el desarrollo de un absceso cerebral. Los pacientes que tienen hipersensibilidad en la mastoides, frontal o maxilar por infección del oído medio o de los senos paranasales en sinusitis aguda, así como la hipersensibilidad en el antetrago, característico de la arteritis temporal o de células gigantes. El soplo palpebral evidenciado por un estetoscopio o en las zonas temporales sugiere malformaciones arteriovenosas en cefalea, la presencia de rigidez nucal, neuroinfección o hipertensión, hemorragia subaracnoidea, dolor y resistencia cervical al movimiento por espondiloartrosis o trauma cervical, petequias en axilas, muñecas y tobillo, como en el caso de la infección por meningococo, hemorragias en astilla, por ejemplo en pacientes con soplo cambiante, embolias sépticas de extremidades o cerebrales, fiebre subaguda, con hemorragias en astilla en los dedos, sugiere precisamente endocarditis con embolias sépticas, y hemorragia subaracnoidea da hemorragias en astilla en la retina, que suelen ser las hemorragias subaracnoideas, son cefaleas en relámpago, las peores, acompañadas de rigidez nucal y a veces hemorragias en la retina. A veces una cefalea en relámpago está avisando que se va a romper un aneurisma. Entonces, la cefalea en relámpago que ya tuvo rigidez nucal implica ruptura en la hemorragia subaracnoidea, y la que no se ha roto pero es en relámpago implica hay que estudiar la vasculatura tanto de la cabeza como del cuello por angioresonancia o angiotac contrastadas. Facomatosis, que son, pues, sabemos, síndromes neurocutáneos que cursan con eh, lesiones neoplásicas en la piel, como la enfermedad de von Recklinghausen, y que se puede asociar a múltiples tipos de tumores, neurinomas del acústico, meningiomas, gliomas, meningiomas del nervio óptico, etcétera, etcétera. Las facomatosis o trastornos neurocutáneos. El sarcoma de Kaposi del VIH con cefalea, o linfadenomegalias que se pueden atribuir a infecciones crónicas, VIH, colagenopatías, leucemia, linfoma, así como la presencia de equimosis en pacientes con trauma y discrasias sanguíneas. Esto en la exploración. También, pues, algunos datos focales, eh, en general, o sea, síndromes neurológicos específicos, nos pueden conducir al estudio de una cefalea. Bien, en cuanto a la historia clínica, deberíamos considerar la intensidad, la frecuencia, la duración, la severidad, si el inicio es súbito o es insidioso, la edad del paciente, el género, se utilizan medicamentos, hay medicamentos como los triptanes utilizados en migraña, como los opioides utilizados en dolor crónico,
como los analgésicos que durante el uso continuo favorecen cefalea crónica diaria por abuso de medicamentos o por sobreuso de medicamentos. 15 días o más los analgésicos, 10 días o más los triptanes y los opioides del mes utilizándose a diario, pueden condicionar estas cefaleas. También la dieta, a veces el paciente consume alimentos que tienen conservadores, por ejemplo, sopas, pastas, en general enlatados, que contienen glutamato y esta es causa de dolores, o bien el paciente que tiene ayunos prolongados también tiene cefalea de ayuno. Las pacientes mujeres pueden tener cefaleas relacionadas al inicio de la menstruación, que bueno, son habitualmente migrañas catameniales. Los anticonceptivos orales pueden favorecer dolores de cabeza. La pre o la posmenopausia, o sea, el síndrome climatérico, favorece dolores de cabeza. Y el embarazo por hipotensión ortostática o por agudización de cefaleas primarias, así como, bueno, trombosis venosa cerebral, causa frecuente de cefalea, puede presentarse. Horas del día, bueno, pues si despierta al paciente, considerar causas secundarias. Las matutinas o vespertinas, es frecuente, por ejemplo, que las matutinas sean por migraña, antes de las 12 del día o alrededor de las 12 del día. Las vespertinas son más frecuentemente las tensionales o las secundarias por ciertas posturas, o en la noche que dan a la misma hora en momentos del año, por ataques en pacientes masculinos, en el ojo, pues son cefaleas en racimos. La localización, ya comentamos algo de la localización, su calidad. No siempre podemos ser completamente precisos en la semiología de la calidad porque algunos pacientes simplemente no se explican bien. Entonces, tenemos a veces que vigilar otras características para poder llegar al diagnóstico sindromático y etiológico. Por ejemplo, hay pacientes que no distinguen bien las cefaleas pungitivas de las cefaleas palpitantes o pulsátiles, de vasculares versus neurálgicas, o bien musculares versus neurálgicas, entonces opresivas versus lancinantes de las neurálgicas, y esto pues conduce también a errores semiológicos. Entonces ahí pues tenemos que verificar otras características, la radiación, el momento de aparición, el inicio, la severidad para poder encasillar o clasificar una cefalea. Y los síntomas asociados, ¿no? Ansiedad, estrés, en el caso de tensionales, aura o prodromos, en las vasculares, el lagrimeo, en las trigeminoautonómicas, rinorrea o hiperemia en trigeminoautonómicas, mialgias, artralgias, encefaleas secundarias, ejercicio, reposo en las de esfuerzo o en las aneurismáticas, alteraciones visuales que son frecuentes en migraña, fotofobia, fonofobia, náusea, vómito, con cefaleas vasculares tipo migraña sobre todo, el tic facial en algunas neuralgias o trastornos del movimiento de tipo psicógeno, así como la presencia de cirugía o trauma, que cualquier dolor en cara, boca, cuello puede favorecer cefalea en un paciente que ya la tenía o que la presenta por primera vez. Los agravantes con esfuerzo, tipo Valsalva, pues ya comenté que de manera inicial se deben estudiar, aunque la mayoría son benignas. Si son posicionales, pues con mayor razón, una neoplasia, por ejemplo. A veces los pacientes tienen algunos quistes o tienen cisticercos ventriculares que se atoran en el foramen de Monro, que con ciertas posiciones de la cabeza se favorece el dolor. Bueno, pues ahí eso es una cefalea secundaria. La cefalea del movimiento, aunque ya dijimos que la migraña empeora con el movimiento, no así la tensional, por ejemplo, o las trigeminoautonómicas. Pero cefaleas de movimiento, cuidado, hay que verificar. El etilismo como causa de lesiones hemorrágicas, desnutrición, con lesiones infecciosas, trauma, etc. El uso ya comentamos la comida y el ambiente también, dependiendo, por ejemplo, pacientes que están con inhalación de humos o polvos, o ambientes estresantes laborales para cefaleas primarias,
em, etcétera, etcétera. O por ejemplo, ruido ambiental severo puede favorecer cefaleas tensionales. Y bueno, también a veces hay que revisar los antecedentes, por ejemplo, factores de riesgo cardiovascular en cefaleas de tipo vascular, conectivopatías, autoinmunes, infecciones, viajes, exantema, trauma o ictus, así como la historia familiar de cefalea, porque muchas cefaleas, sobre todo la migraña, es hereditaria y la presencia de cefalea recurrente, severa o el diagnóstico de migraña en un familiar de primer grado, sobre todo en mujer, en el caso de una mujer con cefalea, que su mamá o sus hermanas tienen migraña, pues eso apoya el diagnóstico. El protocolo de estudio pues es tan amplio o tan corto como sospechemos la causa y depende pues de lo que estemos nosotros, por supuesto, considerando como causa. Y hay algunos ejemplos. En el caso de la cefalea vascular, sobre todo la que comienza, la que es de nuevo el diagnóstico, pues vale la pena hacer angioresonancia o angiotomografía para descartar patología cerebrovascular. Recordar que las arterias del cuello están en relación con las arterias del cerebro y que también hay que estudiarlas, sobre todo por disecciones, a veces displasias fibromusculares, estenosis carotídeas, etc. O bien arteritis de Takayasu, arteritis temporal, etc. Y el contraste sobre todo depende de la sospecha clínica, pero recordar que el contraste en los estudios de imagen nos permite ver la vasculatura y los trastornos inflamatorios, tipo tumores, tipo infecciones. Para eso utilizamos contraste. Dentro de las cefaleas primarias, la más importante en el mundo pues, es la migraña. Es una causa frecuente de petición de consulta por el neurólogo, ya que pues son muchos síntomas neurológicos asociados y las cefaleas suelen ser severas, muchas personas no saben que tienen migraña y tampoco tienen un buen tratamiento. Entonces, por esa razón se requiere la mano del neurólogo, pero si ustedes las detectan, las pueden tratar con cierta facilidad. Algunas variantes no, por ejemplo las crónicas o las más severas refractarias a tratamiento convencional, pero por lo regular, si la detectan, la pueden tratar con eficacia. Aproximadamente 12% de prevalencia mundial, o sea, es muchísimo, hay mucha migraña, es de las enfermedades más frecuentes, sobre todas las que hay en el mundo. 90% tiene antecedentes familiares, comienzan generalmente en la pubertad o cuando son adultos jóvenes, habitualmente mujeres, por lo regular declinan en su severidad y frecuencia con la edad, sobre todo en la posmenopausia porque son estrógeno dependientes. Sin embargo, no siempre, a veces pueden agudizarse o bien puede haber variantes en el adulto mayor como con antecedentes de migraña o bien cierta predisposición a la migraña que se presenta de manera tardía en el adulto mayor. Caso característico de las cefaleas en relámpago, en las cuales no se encuentra ninguna alteración en la imagen ni en la historia clínica, que ocurren una vez en la vida, pues podría considerarse una variante de migraña, cefalea en relámpago idiopática. Puede tener gran variedad de síntomas, por ejemplo, aura, manifestaciones visuales, como este, aspectos de fortificación, o sea, se ven los bordes brillantes, se ve eh, a veces las cosas más grandes, más pequeñas, tienen dismetamorfopsias, pueden tener hemianopsias durante el proceso, ver fosfenos, entonces tienen muchas manifestaciones visuales, visión borrosa también. A veces solo les da aura visual, y esto pues es bastante raro. Por lo regular hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades como epilepsia del lóbulo occipital o EBC. Y también es importante revisar el sobreuso de medicamentos, por lo que les comentaba, hay pacientes que nunca tienen prevención ni diagnóstico, entonces siempre están consumiendo analgésicos y esto les produce cefaleas crónicas, que a veces pues es difícil retirar el medicamento por esta razón. Ya comentamos que son la clínica de estas cefaleas. Por lo regular el aura es más visual y más sensitiva, aunque algunos pacientes llegan a presentar hemiparesia o disartria durante los ataques. Eso es bastante raro y hay que descartar EBC
o bien hay formas familiares de migraña, que son migraña hemipléjica familiar, en donde cuando tienen los ataques tienen hemiplegia. Sin embargo, la migraña que cursa con hemiplegia es un factor de riesgo para el desarrollo de infarto cerebral. Desencadenantes comunes, pues todo lo que sea cambios en la homeostasia, paciente que viaja, que está en ayunos prolongados, que está estresado, eh, que hace cambios de clima, de medicamentos, etcétera, pues puede tener un desencadenante de migraña. Alteración del sueño. Algunas comidas favorecen migraña, a veces sí, a veces no, curiosamente, pero el queso, el chocolate, el vino tinto o las cosas que tienen glutamato monosódico, que son sopas, enlatados, o golosinas, pues pueden favorecer migraña. Cambios de clima, la menstruación, los primeros días de la menstruación pueden cursar con migraña, a veces son migrañas solamente catameniales cada mes, o bien el estrés psicológico, que no es una causa, pero sí es un predisponente de la migraña. Bueno, existe la migraña sin aura, que le decimos migraña común. Ya dijimos, dura 4 a 72 horas si no le diéramos tratamiento. El dolor ya comentamos cómo es. Y la migraña con aura, en donde las alteraciones deben ser completamente reversibles antes de que comience la cefalea o durante la cefalea. Entonces comienzan con una alteración visual. Esto implica que los cambios son en la corteza cerebral. No se conoce bien el origen, sin embargo, posiblemente hay cambios inflamatorios en el sistema trigeminal, en la vasculatura cerebral, eh, mediados por el péptido vasoactivo intestinal y el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que se expresan en el espacio subaracnoideo, favorecen dolores, cambios vasomotores, cambios de la corteza cerebral. La corteza cerebral sufre un fenómeno que se llama depresión propagada, en donde hay un avance de la depresión, un avance con depresión de la actividad neuronal de 2 a 3 milímetros por minuto, y esto favorece cambios en la corteza que dan muchas manifestaciones. Por ejemplo, en lo visual, pues en el lóbulo occipital, el aura visual; en el lóbulo parietal, los cambios sensitivos, que suelen ser queiro-orales, o sea, cambios sensitivos en la boca o en la mano, ipsilaterales al dolor por lo regular. En el tallo cerebral puede haber vértigo, puede haber a veces deterioro de conciencia, diplopía o cambios retinianos, ¿no? Cambios visuales retinianos. Suele ser algo progresivo, por definición el aura dura de 5 a 60 minutos y puede preceder a la cefalea. Ya que se quita, comienza una cefalea característica, o bien acompañar a la cefalea durante, incluso en auras prolongadas, posterior a la cefalea, permanece el aura. Incluso hay pacientes que tienen ataques severos con aura prolongada, los cuales logran abatirse en el hospital con una serie de medicamentos, los dolores de cabeza. Sin embargo, el paciente puede permanecer con aura sin que necesariamente tenga otras lesiones. Entonces, en estos casos pues hay que verificar, sobre todo si el paciente no tuvo un infarto asociado a un estado prolongado por migraña, otras enfermedades, pero sí puede haber pacientes que se vayan con aura a casa a pesar del tratamiento en agudo, y si te encuentres otras patologías. Eh, bueno, pues el aura visual tiene una serie de manifestaciones. Es una cefalea, perdón, habitualmente las migrañas tienen curso benigno sin secuelas permanentes. Hay que excluir, por ejemplo, patología cerebrovascular, incluye trombosis venosa, embolismo, disección arterial, síndrome de la costilla cervical, epilepsia, etcétera, etcétera. Causas secundarias de cefalea, que a veces tienen síntomas idénticos o agravan una migraña. Por lo regular, es importante que el paciente lleve durante la fase aguda del dolor una buena instrucción sobre lo que debe hacer. El paciente debe, sobre todo, realizar algunas cosas. Por ejemplo, durante el dolor de cabeza es importante que se vaya a un lugar tranquilo, sin ruido, sin luz, se hidrate, si es que la náusea se lo permite, y trate de dormir.
Si logra esto y no se está moviendo, no cambia de clima, no viaja, se relaja, puede mejorar bastante el dolor de cabeza. La hidratación es muy importante para ello. Y en el momento en el que está comenzando el dolor y solo por dolor tomar analgésico. Hay otros aspectos de terapia no farmacológica que son importantes, técnicas de relajación, biofeedback, en donde pues se utilizan las variables biológicas, por ejemplo la relajación y contracción muscular, para que el paciente las reconozca y pueda regular su estado de ánimo, su ansiedad, cuando aparecen variables de relajación. Hay que mantener un sueño regular, ininterrumpido, por las horas que habitualmente duerme el paciente. Evitar largas horas de trabajo, trabajos excesivos, limitar la cafeína, limitar el fumar, descartar las malas posturas, de preferencia llevar un diario de la cefalea para vigilar su evolución, el ejercicio, por supuesto también, e idealmente el tratamiento abortivo debiera utilizarse pocas veces, dos o menos veces por semana. Sin embargo, pues esto depende de qué tanto logremos controlar al paciente. Ayudar a identificar desencadenantes, por ejemplo, comida o situaciones particulares. Bueno, generalmente utilizamos AINES, aunque en algunos casos la segunda línea utilizamos triptanes o dihidroergotamina también. Recordad que los triptanes y la dihidroergotamina, sobre todo la dihidroergotamina, o la cafeína o la pseudoefedrina, bueno, ya no está en el mercado, pero los simpáticos miméticos a veces se utilizan con paracetamol, con naproxeno, etcétera. Y pues hay que limitar su uso porque están asociados a efectos cardiovasculares, a EBC, a infarto de miocardio, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Entonces, generalmente utilizamos los AINES, utilizamos con mucha frecuencia el Dolac sublingual, 30 miligramos, utilizamos naproxeno, sobre todo el Flanax 550, utilizamos diclofenaco de 100 miligramos. En los países donde hay diclofenaco potásico, este parece ser más efectivo que el diclofenaco habitual. Ácido acetilsalicílico, en algunos casos responden a paracetamol, ketoprofeno, o sea, AINES en general, y después utilizamos algunos triptanos. A veces se considera el uso de corticosteroides, sobre todo prednisona oral, en los casos severos, de ataques severos, así como los estados migrañosos con alta discapacidad y cefaleas recurrentes. También se utilizan, como comentaba, en dolor moderado a severo triptanes, y los opioides, bueno, son una opción, aunque generalmente no lo recomiendo. Se asocian a mayores tiempos de hospitalización, regreso a urgencias, así como progresiones a migraña crónica. Estos opioides favorecen un síndrome que se llama sensibilización central. Cuando un paciente con migraña ha durado ya varias horas o mucho tiempo con el ataque, tiende a haber sensibilización de las zonas que perciben el dolor en el sistema nervioso central. Y esto favorece pues la persistencia de los síntomas sensitivos, el dolor, etcétera. Entonces hay que buscar evitar el uso de opioides porque favorecen la sensibilización central, que bueno, pues son cuadros más abigarrados, con más síntomas. Es frecuente que los pacientes con migraña, a diferencia de otras cefaleas secundarias, tengan cambios antes y después del dolor. Por ejemplo, antes del dolor pueden experimentar cambios de ánimo abruptos, les da mucha hambre o se les quita, cansancio. Y después del dolor también pueden experimentar como una serie de cambios, como un estado postcrítico con cefalea residual, leve, hipersensibilidad en el cuero cabelludo, mal estado de ánimo, astenia, hipodinamia, fotofobia. O sea, estas características pre y post a la cefalea también caracterizan a las migrañas y nos ayudan para el diagnóstico. Bueno, es importante tomar el medicamento al inicio, solo por dolor. Y bueno, generalmente el paciente que no mejora a las 2 a 4 horas requiere una segunda dosis o bien cambio de medicamentos.
Se sabe que hasta el 90% de pacientes con un ataque agudo responde a una segunda dosis, entonces hay que favorecer el uso de la segunda dosis. Los triptanes, bueno, hay que utilizarlos en 3 ocasiones separadas para decidir si funcionaron o no, porque a veces pues, a los primeros ataques no funcionan. Y bueno, a veces el paciente puede tener una mala absorción o la náusea no le permite la mejoría, entonces puede utilizar la vía parenteral. Por ejemplo, náuseas que no permiten que tome medicamentos, pues se utiliza, por ejemplo, metoclopramida intramuscular o algún otro procinético intramuscular, ondansetron, por ejemplo, aprepitant, y esto reduce la posibilidad de que la náusea haga que el paciente vomite el antídoto, en este caso el analgésico. Bueno, a veces se utilizan combinaciones que ayudan a reducir los síntomas y el dolor, como la presencia de Flanax con un triptán, por ejemplo. Hay que reducir los fármacos eh, que tienen efectos simpáticos, por ejemplo, utilizar venlafaxina o duloxetina como tratamiento preventivo con triptanes. Y pues, por supuesto, pacientes con factores de riesgo cardiovascular, hay que evitar triptanes, cafeína, dihidroergotamina y como preventivos inhibidores de bueno, perdón, fármacos con efecto dual, más que inhibidores de la MAO, que tienen un efecto simpático mimético como la venlafaxina o la duloxetina, que se utilizan habitualmente en prevención de migraña. Bueno, de los triptanes es importante recordar que a veces causan letargia, causan parestesias, rigidez, que a veces puede ser en cuello y tórax y el paciente siente que se está infartando. Entonces hay que explicarle que, bueno, pues es una rigidez habitual con el uso de triptanes. Y bueno, esto va a remitir en aproximadamente 30 minutos. Para el inicio de tratamiento del ataque agudo de migraña, tenemos una serie de opciones. Por ejemplo, tenemos, en nuestro caso, para migraña estándar sumatriptán oral, para migraña moderada severa solmitriptán oral, puede haber solmitriptán intranasal. A veces en hospitalización, cuando llegan con crisis muy severas, utilizamos la dihidroergotamina, si es que la tenemos, o le agregamos un antiemético. Habitualmente se utiliza acetaminofén. En Estados Unidos tienen un problema porque a veces utilizan mucho los opioides como fármacos de venta libre y esto favorece la sensibilización central o la cefalea crónica. Y bueno, generalmente responden bien los pacientes analgésicos. Entonces aquí, bueno, hay que verificar cuáles son los fármacos que tienen un mayor grado de respuesta, estadísticamente hablando, en migraña. Sobre todo los AINES, ya comenté, incluye el celecoxib, el ácido salicílico, el naproxeno, el diclofenaco. Y como segunda línea, habitualmente utilizamos los triptanes. Bueno, aquí es importante recordar que muchos pacientes tienen cefaleas persistentes, severas, que afectan su funcionamiento. Entonces, es el momento cuando identificamos que una cefalea es muy severa o aparece 2 o más veces a la semana, o el paciente no tiene contraindicaciones para el uso de medicamentos abortivos, por ejemplo, tiene enfermedad coronaria y migraña que no responde a AINES y hay que darle triptanes. Bueno, en esos casos pues hay que favorecer el tratamiento preventivo. También, por ejemplo, no es deseable que algunas mujeres embarazadas tengan dolores recurrentes porque requieren a veces polifarmacia y esto pues aumenta la teratogénesis o el riesgo para el producto. Entonces ahí podemos considerar la prevención. Las indicaciones, cefalea discapacitante o 3 o más días del mes, o si dura más de 48 horas, o si la terapia aguda es inefectiva, porque muchas veces es inefectiva, o hay sobreuso o están contraindicados los medicamentos, como comenté, o bien el ataque es muy discapacitante, hay aura prolongada o hay antecedentes de infarto migrañoso, es decir, una migraña prolongada que a la postre y después de descartar todas las alteraciones que produce el NBC, concluimos que el paciente tuvo un infarto por una migraña severa prolongada.
O bien los ataques ocurren más de 2 a 4 veces al mes, o el paciente prefiere utilizar el medicamento para reducir su discapacidad. También la migraña que tiene episodios 2 o más veces por semana, o que sea diario, por ejemplo, pues requiere prevención. En estos casos utilizamos sobre todo los beta bloqueadores, el propranolol, utilizamos también algunos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o la nortriptilina, utilizamos atenolol, que bueno, no hay en nuestro medio. También yo suelo utilizar mucho el metoprolol, tanto el de liberación inmediata como el Celokensoc, que es el metoprolol de liberación prolongada, con muy buenos resultados. Siempre hay que considerar los efectos indeseables de los medicamentos para evitar dárselos a pacientes que no deberían recibirlo. Por ejemplo, el propranolol no está indicado en EPOC, no deberíamos darlo en pacientes que tienen hipoglucemias recurrentes o una diabetes descontrolada, ya que pues se reducen los signos de descarga simpática en hipoglucemia y esto pues es enmascarado por el medicamento. Igual, amitriptilina no deberíamos darlo, por ejemplo, en adultos mayores, pero sí funciona bastante bien en paciente que está joven, que tiene depresión, tiene un componente emocional importante y es un excelente fármaco preventivo de la migraña en general, aunque tiene muchos efectos indeseables. Habitualmente hay que empezarlo de a poco e irlo subiendo. Y en el caso de los anticomerciales, pues podemos utilizar topiramato. Tal vez no conviene utilizar el topiramato en adultos mayores porque produce sedación o inestabilidad. No conviene utilizarlo en personas con neuropatía porque produce dolor neuropático de cara o extremidades. Tal vez conviene más utilizarlo en personas con sobrepeso y obesidad porque baja de peso y en personas que no tengan actividades que requieran mucha concentración. Por ejemplo, quiero pensar en una mujer que se dedica al hogar, que tiene sobrepeso, bueno, pues tal vez podríamos darle topiramato para reducir la frecuencia de las cefaleas. O bien el valproato de magnesio o de sodio lo podemos utilizar, aunque no sería bueno utilizarlo en mujeres con sobrepeso y obesidad o con ovario poliquístico, porque esto va a afectar la función estrogénica y aumentar de peso, y tiene efectos teratogénicos en mujeres en etapa reproductiva, que son muchas con pacientes con migraña, pero en el caso de un varón, por ejemplo, que requiera prevención, pues sería un medicamento adecuado. Entonces, individualizamos en relación al tipo de paciente, pero sobre todo beta bloqueadores, antidepresivos tricíclicos, valproato y topiramato se pueden utilizar en la prevención. También utilizamos a veces flunaricina, esta la utilizamos, o sinaricina, la utilizamos como buen preventivo de la migraña, aunque produce depresión y sobre todo lo utilizamos en pacientes que tienen vértigo y migraña porque son supresores vestibulares utilizados en vértigo. Bueno, ya para comentar, finalmente, a veces la migraña es refractaria, es severa, recurrente. Ya hemos dado combinaciones de fármacos en la etapa aguda, combinaciones de medicamentos en etapas crónicas y a pesar de eso no funciona. Pues lo mejor es aplicar el protocolo PREMT en los casos refractarios, que es la infiltración muscular en cara, cráneo y cuello, varias veces al año, en los puntos especificados en el protocolo PREMT, con toxina botulínica tipo A, aunque lo ideal es que tuviéramos inyecciones de toxina botulínica, de toxina onabotulínica, que en México escasea. Existen algunas variantes de migraña que vale la pena considerar. Son variantes importantes. Por ejemplo, por definición, la migraña, un ataque no tiene más de 72 horas sin medicamentos, pero a veces el paciente que está descontrolado o que presenta historial de cefalea severa acude con un ataque que dura 72 horas o más. O sea, tiene estado migrañoso. Entonces, se requiere descartar causas secundarias, sobre todo EBC, disecciones arteriales, pero sobre todo el problema es que ya hay un fenómeno de sensibilización central y el paciente está muy sintomático,
Generalmente no se trató a tiempo el paciente, no tomó analgésicos cuando estaba comenzando la cefalea y ese es un problema. Entonces, pues aquí lo que utilizamos en estos pacientes, porque habitualmente llegan a urgencias, pues es medicamentos parenterales. Lo habitual es que con la sola hidratación, por ejemplo, soluciones cristaloides a 100 mililitros hora de solución salina o Hallman o Ringer lactato, con la sola hidratación mejoran. También el uso de 20 o 40 miligramos de furosemide eh, reduce la sensibilización central, la depresión propagada de la corteza cerebral en migraña y esto también mejora los síntomas. El uso de antihistamínicos como la difenidramina mejora también estos procesos y se utilizan otros medicamentos, por ejemplo, el ketorolaco intravenoso, la dexametasona, la metilprednisolona, la olanzapina y el haloperidol, el valproato intravenoso y en los casos en que se cuente con ellos la prochlorperacina o el sumatriptán o la clorpromacina. El sumatriptán, pues sí lo tenemos oral, pero lo requerimos subcutáneo para estos casos. Eh, y bueno, es importante recordar que la migraña a veces se asocia a comorbilidad, se asocia a ansiedad, se asocia a depresión, se asocia a trastornos de la personalidad, se asocia a foramen oval permeable, que puede favorecer EBC, y se puede asociar a infarto. Sobre todo, bueno, los pacientes que padecen migraña per se pueden tener infarto. Y bueno, hay un tipo particular de infarto que es el infarto migrañoso, es decir, cuando los síntomas están asociados a un infarto eh, por una migraña que generalmente es muy prolongada, o sea, es un estado migrañoso, en donde se hace un protocolo de estudio para infarto cerebral en paciente joven, no se encuentran alteraciones, esto se asoció, como vuelvo a comentar, a un estado migrañoso severo, prolongado, y estos pacientes pues tienen habitualmente infartos migrañosos. Es una complicación afortunadamente poco frecuente de la migraña, sobre todo en pacientes descontrolados, vuelvo a comentar, es importante el control. Y bueno, pues es más común que sea en la circulación posterior, tallo cerebral, mujeres jóvenes y por supuesto hay que hacer el protocolo. Bueno, eh, el caso de la cefalea tensional predomina, no tiene un predominio de género. El tratamiento no farmacológico pues incluye baños calientes, incluye terapia física, incluye corrección de la postura. A veces llega a funcionar la medicina alternativa con acupuntura o con fisioterapia, así como la psicoterapia para reducir la ansiedad y los síntomas psicológicos y conductuales en los pacientes. Los fármacos habitualmente utilizados son AINES, sobre todo si la cefalea es episódica, cuando es crónica, o sea, dura 15 días o más del mes, durante 3 meses o más, pues utilizamos ya fármacos preventivos. En este caso, la amitriptilina es un buen ejemplo para la prevención, es la que más funciona, se puede utilizar imipramina, podemos utilizar, a veces funciona la venlafaxina, por ejemplo, y bueno, habitualmente se utilizan los AINES, los relajantes musculares también. Recordar que la cefalea tensional pues no tiene una expresión muscular en la electromiografía, o sea, hay un silencio eléctrico de los músculos, pero sí los pacientes con cefalea tensional abren las compuertas de dolor, sobre todo en la zona del asta posterior espinal a nivel cervical y el núcleo sensitivo principal del trigémino. Y esto favorece que los estímulos físicos normales, como el tacto, el cambio de temperatura, la posición, se perciban como tensión muscular y dolor. Entonces, lo que hacemos con los fármacos preventivos, como la amitriptilina, que es primera línea, es evitar que el paciente perciba estos cambios como dolor. Lo hacemos utilizando métodos químicos, favorecemos que haya serotonina en el tallo cerebral y en la médula espinal, que haya norepinefrina
y esto por supuesto atenúa y previene el dolor. Es importante evitar los opioides y los barbitúricos en estos casos, así como, bueno, utilizar, por lo regular se utiliza paracetamol, ibuprofeno, AINES. Y en los casos con cefalea persistente, pues utilizamos, ya comentamos, terapia preventiva. Hay que comentar también que los fármacos preventivos en cualquier tipo de cefalea primaria deben utilizarse a dosis adecuadas. Hay que empezar de a poco, pero llegar a la dosis plena y no darnos por vencidos. A veces el paciente se desespera o simplemente no sabe seguir el tratamiento y no logra mantener durante un tiempo mínimo el tratamiento preventivo para verificar si va a funcionar. Lo que yo recomiendo es que el fármaco se utilice por lo menos 4 a 6 meses, el preventivo, para poder eh, obtener un efecto muy eficaz. Y en los casos de recaída, pues seguir utilizándolo el tiempo que sea necesario. Por otra parte, el fármaco no va a actuar hasta pasadas 2 o 3 semanas. A veces tiene efectos inmediatos, pero generalmente pasadas 2 o 3 semanas es que vamos a ver un efecto más estable. Entonces, no permitir que el paciente que está con fármacos preventivos utilizados a diario, tenga o no tenga dolor, por cierto, pues lo suspenda. El caso de la tensional, bueno, ya comentamos el tratamiento. Vamos a pasar a las trigémino-autonómicas. Las hay de diversos nombres y diversos tipos. Algunas tienen predominio de síntomas autonómicos y otras no. El caso de las que tienen predominio de síntomas autonómicos son la cefalea en racimos episódica, puede ser también en racimos crónica, la hemicrania paroxística, que es un diagnóstico diferencial en migraña, que es episódica, la hemicrania continua, que es un tipo de cefalea hemicraniana en donde hay paroxismos, pero generalmente se mantiene a lo largo del ataque, no son ataques en salvas. Los síndromes Short Lasting Unilateral Neuralgiform Headache, em, cefalea unilateral de corta duración, neuralgiforme, con hiperemia conjuntival y lagrimeo en el caso del SUNT, o con cambios autonómicos en el caso del SUNA. Son una serie de ataques breves con cambios autonómicos en la zona de la rama oftálmica del trigémino, que bueno, caracterizan al síndrome SUNA o SUNT, así como el síndrome de cluster tic, que es poco frecuente, y hay otras cefaleas trigémino autonómicas que no tienen tantos cambios autonómicos o no los tienen, como la neuralgia del trigémino, la cefalea punzante primaria, la cefalea de la tos, la cefalea benigna del ejercicio, la cefalea asociada a actividad sexual, así como la cefalea hímnica, característica del adulto mayor durante fases del sueño. Bueno, no todas estas son tan frecuentes y no todas tenemos que conocerlas a profundidad, pero sí recordar que hay una clasificación para las cefaleas trigémino autonómicas. Bueno, son ataques de dolor moderados a severos, unilaterales, orbitarios, superorbitarios. Hay características autonómicas, hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración frontal y hemifacial. Puede haber miosis, tosis y o edema palpebral. Pueden estar asociados a movimientos constantes con agitación, a diferencia de la migraña. Usualmente comienzan entre los 20 y los 40 años. Aquí podemos ver las diferencias entre los tipos más importantes. Por ejemplo, la cefalea en racimos dura de 15 a 180 minutos el ataque, perdón, los ataques. Pueden ser por lo regular hasta 8 por día. El dolor es extremadamente alto. Estos pacientes incluso tienen riesgo de suicidio si es que no se controla el dolor. Su prevalencia es la mayor, de 0.9% para todas las cefaleas, y tiene una ritmicidad circadiana, o sea, aparece a la misma hora del día, generalmente en la noche, y por periodos del año. No todo el tiempo aparece en las formas episódicas, porque hay formas crónicas. La hemicrania paroxística dura menos, dura 2 a 30 minutos, tiene hasta 40 ataques al día, o sea, son muchos comparado con la en racimos. El dolor suele ser alto, es menos frecuente, y aquí es muy importante hacer en estas cefaleas trigémino-autonómicas pruebas con indometacina, porque a veces son
variantes como las hemicráneas que responden muy bien a indometacina, nada más que son dosis altas. Por lo regular son 150 miligramos al día, 100 miligramos al día de indometacina a los que responden. La tableta viene de 50 miligramos. Entonces, bueno, a veces hay que hacer pruebas de semanas hasta 3 meses con indometacina a dosis plena. La mecánica continua suele ser constante, pero tiene exacerbaciones, fluctuaciones. Igual, los ataques pueden durar meses a años, son continuos precisamente. El dolor suele ser moderado, aunque es más rara que la paroxística y responde a indometacina. Y el Sun, bueno, pues son muchísimos ataques al día, de 1 o sea, pueden durar de 1 a 600 segundos, pueden ser hasta 200 ataques por día. El dolor suele ser moderado o alto, son muy raras. Y acá lo que vamos a ver en el SUNA, pues es un ojo rojo, puede haber rinorrea y lagrimeo. El lagrimeo es y la hiperemia y la inyección conjuntival, sobre todo van a aparecer en Zoom. O bueno, son cefaleas similares. De estas, la más importante es en racimos, ataques en algunos meses del año, luego se pueden abatir por meses o años y volver a aparecer. Clínicamente hay al menos una característica autonómica con un inicio muy rápido, o sea, son en relámpago, con una intensidad máxima alcanzada a menos de un minuto, es severa, debilitante. La gente ha cometido suicidio por esta cefalea. Suelen ser ataques a la misma hora en pacientes varones. Ya comentamos que hasta 8 al día y hasta menos 20% de los casos son crónicos. Utilizamos sobre todo el oxígeno de alto flujo, aunque en México es difícil conseguirlo, el tanque concentrador de oxígeno, 8 a 10 litros por minuto durante 15 a 20 minutos, y lamentablemente en México no tenemos muchas opciones, porque la vía o el medicamento no se tiene. Entonces se utiliza, por ejemplo, lidocaína intranasal como solución al 4%, se utiliza solmitriptán oral, aquí bueno sí podríamos tener solmitriptán oral, pero ya el solmitriptán intranasal pues es más difícil de conseguir. Sumatriptán intranasal no lo tenemos, sumatriptán subcutáneo no lo tenemos. El ocreotide, bueno, sí lo tenemos, aunque es subcutáneo, 100 microgramos una vez, es una alternativa a los triptanos. Los corticosteroides también se pueden utilizar. Entonces, para resumir, en nuestro medio tenemos sobre todo ocreotide, corticosteroides orales, solmitriptán oral y solmitriptán intranasal. Utilizamos con más frecuencia la prevención. Se utiliza melatonina a dosis altas, 10 miligramos al día, pero sobre todo el verapamil oral. Se empieza con 80 miligramos, que en eso vienen las tabletas. Se avanza cada 10 o 14 días hasta llegar a 3 tomas. Bueno, por lo regular son 3 tomas al día y podemos llegar hasta 960 miligramos al día en dosis divididas. Nada más que aquí hay que checar el electro antes porque este medicamento produce bloqueos auriculoventriculares. Hay que ir de a poco y es altamente efectivo. El litio también, nada más que tiene un rango terapéutico reducido, o sea, hay que mantener los niveles séricos de litio entre 8.8 y 1.1 mil equivalentes con controles séricos, ya que puede tener toxicidad por litio el paciente o bien bajar demasiado de la dosis adecuada y esto entorpece el tratamiento. A veces se utiliza, sobre todo en el periodo agudo, la inyección en la suboccipital con esteroides más lidocaína al 1 a 2%, esto mediante un procedimiento de infiltración y ayuda a reducir tanto la cefalea en racimos como la migraña aguda. Y bueno, melatonina que también se tiene, aunque es menos frecuente de encontrar. A veces son cefaleas tan severas que optamos por medidas
quirúrgicas que pues lamentablemente pueden generar una discapacidad sensitiva por ablación del nervio del que estemos hablando. La migraña paroxística, pues el tratamiento empezamos con indometacina, 25 a 50 miligramos al día, pero podemos llegar a utilizar hasta 200 miligramos en 24 horas. Cualquier cefalea trigémino autonómica, empíricamente podríamos tratarla con indometacina, porque puede ser que estemos ante una variante y la indometacina puede funcionar bien en hemicráneas. La continua, pues son dolores persistentes, unilaterales, estrictamente, tienen exacerbaciones ocasionales, igual se presentan por meses, tienen algunos síntomas autonómicos y pueden parecer migraña con fotofobia y sonofobia, nada más que ya comenté, son generalmente eh, del hemicráneo, pero también del ojo y son más neurálgicas, severas y con inicio en relámpago. Algunos responden a dosis mínima, por ejemplo 50 miligramos de indometacina cada 8 horas. Y bueno, aquí podemos utilizar hasta 3 meses de profilaxis, esto mejora la hemicránea. Hay que tener cuidado porque esto produce con mucha frecuencia enfermedad ácido péptica, reflujo gastroesofágico, úlcera y hay que utilizar la indometacina de preferencia con antiácidos como el omeprazol. SUNA y SUNT, ya comentamos que son muchos ataques al día, que hay algunas diferencias en el SUNT con inyección conjuntival y epífora, en el SUNA con hiperemia conjuntival o lagrimeo, pero no ambas. Podrían responder a lidocaína intravenosa, lo cual bueno, puede ser un poco riesgoso, entonces aquí priva la prevención. Se puede utilizar la motrigina, topiramato o gabapentina. Hay otras cefaleas que son mucho menos comunes, como la numular, que son, pues, numular viene de moneda, entonces son zonas de hipersensibilidad en un área circunscrita del cuero cabelludo. Generalmente no hay un daño estructural, aunque a veces hay antecedente de trauma o lesión. Es frecuente en pacientes con cefalea tensional y también con alteraciones psicológicas. La cefalea ítnica es un tipo de cefalea que aparece en el adulto de 63 años, o sea, alrededor del adulto mayor. Es mayor en mujeres, aproximadamente dura 1 hora y está asociada a la fase profunda del sueño. Hasta 2 horas posteriores al inicio del sueño es que aparece y despierta al paciente, suele ser bilateral, difusa, frontotemporal, sorda, a veces pulsátil, o sea, tiene características mixtas y puede haber náusea. Se trata con litio, ácido estilsalicílico, ergótico, sindometacina, cafeína y flunaricina y es característica del sueño, como comentaba. Las cefaleas primarias del ejercicio, bueno, pues se tratan con indometacina, siempre excluir causas vasculares, hay también asociada a actividad sexual por descarga simpática. Se puede utilizar AINES, indometacina y prevención con beta-bloqueadores o calcio antagonistas. La cefalea punzante primaria es muy frecuente y los pacientes a veces tienen temor de tener algún problema cerebral o neurológico porque pues, son punzadas muy fuertes en la cabeza, en la cara, en el cuello, pero por lo general la historia clínica del paciente pues nada más nos da datos de ansiedad, alteraciones psicológicas o cefalea tensional y por lo general pues tampoco tenemos alteraciones en la exploración física. Entonces hay que explicar al paciente que estas punzadas, a pesar de ser fuertes, pues no reflejan una condición de riesgo o de gravedad. Esto es frecuente que ocurra en pacientes adultos jóvenes. Usualmente las neuralgias duran pocos segundos, ni siquiera alcanzan a tomar medicamento, porque bueno, dura muy poco, o cuando lo toman pues ya se quitó el cuadro antes de que el medicamento haga efecto. Y se puede prevenir. Yo habitualmente utilizo amitriptilina o tricíclicos, porque también se acompaña de ansiedad y cefalea tensional. Se puede utilizar también indometacina y melatonina en estos casos. A veces la cefalea crónica tiene varias causas. Tenemos la migraña crónica, es una migraña que se vuelve crónica. Tenemos la cefalea crónica diaria por uso y sobreuso de medicamentos, que se debe pues, al consumo crónico de medicamentos. Tenemos la nueva cefalea persistente diaria, que es un tipo de cefalea crónica diaria que comienza de buenas a primeras en el adulto, cuya causa no es muy clara.
Mm, Y bueno, la cefalea crónica diaria asociada a cefalea tensional. El tratamiento es parecido, casi siempre es medidas no farmacológicas, tratamientos profilácticos dependiendo del tipo de cefalea que predomine, si es más vascular, beta bloqueador, por ejemplo, o anticomicial, o si es más tensional, pues tricíclico. Y bueno, en los casos de cefalea crónica diaria con eh, sobreuso de analgésicos, se debería idealmente suprimir el analgésico, el AINE, el triptano o el opioide. Esto no siempre se logra, incluso los pacientes llegan a tener como una especie de síndrome de supresión y a veces hay que utilizar terapias puente, por ejemplo, se les da triptano, sumatriptán, o se les da corticosteroides u otro fármaco analgésico, por ejemplo, si está utilizando AINE, se le da triptano u opioides, si está utilizando opioides se le da AINE. Se utilizan también corticosteroides y a veces los dolores de rebote por suspensión del medicamento en cefalea crónica diaria por sobreuso de medicamentos llega a ser tan importante que el paciente tiene una supresión verdadera, tiene cambios conductuales, puede deshidratarse, tener mucho dolor. A veces conviene ingresar al paciente, hidratarlo, tratarlo con medicamentos en los primeros días en hospitalización e ir sustituyendo paulatinamente el medicamento abortivo y también estarle dando medicamentos preventivos que mejoren la cefalea durante el periodo agudo. Entonces el periodo de las primeras 2 o 3 semanas es el más álgido para ellos, pero conviene y es muy importante intentar suspender el medicamento. Y esta última variante, que es la nueva cefalea persistente diaria, que es una cefalea crónica cuya causa no es muy clara, cefalea diaria que no remite, no tiene un claro inicio abrupto, es variable, puede simular migraña, tensional o combinaciones, no hay una historia previa de cefalea. Y bueno, la evidencia de tratamiento es limitada, si parece migraña, pues la tratamos como migraña, si parece tensional, pues la tratamos como tensional, y con frecuencia es una cefalea refractaria. Basta decir que la imagen es normal. El caso de la neuralgia trigeminal, este sí es un dolor muy importante en la clínica. Son dolores, ya comentamos, tipo toque eléctrico, breves, recurrentes, unilaterales. Por lo general se encuentran en la rama maxilar o mandibular del trigémino. Pueden producir mueca dolorosa. Son generados por desencadenantes que ya comentamos cuáles, más frecuentes en mujeres arriba de los 50 años. Eh, Sin embargo, bueno, lo habitual es que sean idiopáticas por compresión microvascular, los orificios de salida del nervio trigémino hacia el cráneo, hacia afuera, eh, pues pueden acompañarse de tortuosidad vascular y esto favorece cierta compresión e irritación del nervio, dando la clásica neuralgia del trigémino habitual o idiopática. Sin embargo, a veces la neuralgia es sintomática, por ejemplo, el herpes zóster, eh, que se acompaña de vesículas en la zona del nervio trigémino, vesículas herpéticas, o bien el trauma, las placas de esclerosis múltiple en el puente o las neoplasias del ángulo punto cerebeloso. Y esto lo reconocemos cuando el paciente tiene sobre todo alteraciones sensitivas en la cara. No es habitual que un paciente con neuralgia del trigémino idiopática tenga cambios sensitivos en la cara, excepto si presionamos las salidas de los nervios craneales, infraorbitario, supraorbitario, mentoniano, podría haber cierto dolor. Pero fuera de eso, la exploración sensitiva de la cara suele ser normal y cuando está alterada o hay otros datos clínicos, se sugiere verificar el origen de la neuralgia. Cuando sospechamos causas secundarias, pacientes jóvenes con alteraciones bilaterales, hipoestesia en cara o, eh, o los reflejos trigeminales como el nasal o el corneal están alterados, o sea, reducidos. Normalmente siempre que en cualquier cefalea, si es que el dolor ha cedido, intentamos bajar la dosis tanto de preventivo como de medicamento abortivo del dolor. Es de primera línea y pregunta de examen. El fármaco de primera línea en neuralgia del trigémino es y seguirá siendo la carbamazepina. También se considera de primera línea la oscarbazepina, aunque es un poquito menos eficaz. Son fármacos con una serie de efectos indeseables, pueden favorecer somnolencia, citopenias,
vértigo, inestabilidad, entonces hay que utilizarlos con precaución e ir de menos a más. Y bueno, utilizar monitoreo de electrolitos séricos, porque también producen hiponatremia con encefalopatía, delirium. Luego de iniciarlos, pues hacer un control en las consultas con electrolitos séricos, con biometría hemática completa. Y bueno, pues generalmente si el paciente no responde al fármaco de primera línea, podemos dar otros fármacos de segunda línea o adyuvantes, pero por lo general se requieren medios quirúrgicos en los casos refractarios. Eso es un dolor muy importante. Y aquí vemos las dosis, los fármacos que se llegan a utilizar, carbamazepina y oscarbazepina. Podemos llegar a utilizar baclofeno, lamotrigina, otros, sí, pero bueno, ya comenté que ante la falla a los fármacos de primera línea, con frecuencia se requiere cirugía del nervio trigémino. Y bueno, la neuralgia del occipital pues es similar a esta, pero afecta a la zona de C2, o sea, la zona baja de la cabeza, en la nuca, así como la región superior del cuello, igual posterior. Es importante revisar si hay alguna compresión del nervio. Para ello utilizamos la resonancia magnética con fase cis o fiesta, o bien la cervical para descartar compresión vascular, tumores, enfermedades desmineralizantes en el caso de la resonancia en general. Y bueno, se trata con compresas frías en dolor moderado, masaje, fisioterapia, se utilizan medicamentos tricíclicos. Y bueno, el bloqueo del nervio occipital mediante uso de lidocaína. A veces también se utilizan corticosteroides, que bueno, en este caso el bloqueo es diagnóstico y es terapéutico. Son dolores en la zona occipital cercanos a la mastoides, severos, ya comentamos, neurálgicos, y considerar en casos refractarios pues otros tratamientos como radiofrecuencia, estimulación eléctrica del nervio o inyecciones de toxina botulínica. Bien, pues esto es todo relacionado con las cefaleas primarias. Espero sea de utilidad y salgan dudas para resolverlas en la clase tutorial. Muchas gracias.